Uno, dos, tres. Bueno, la esquina rota pregunta, ¿conoces poetas que se hayan arrepentido de publicar un libro y luego no lo incluyan en sus biografías? Buscamos ejemplos. Bueno, y con eso comenzamos. Damos la bienvenida a este episodio número 34 de La Esquina Rota, sobremesa poética, el día jueves 21 de agosto del año 2025. Y bueno, está por fin la esquina completa. Está de regreso Mar Russo. ¿Cómo estás, Mar Russo? Muy bien, gracias. Acá desde Cartagena, Colombia. De Cartagena de Indias. Estás allí de vuelta. Y Irene Santos ha regresado de tu periplo por... Acabo de regresar de una aventura por Estambul, Bulgaria y el Foro Internacional, sí, en Tomis, Constanza, Rumanía. Eh, Excepcional. ¿Estuviste en el Mar Negro? Estuve en el Mar Negro, tomamos un barco, dimos un paseo en el Mar Negro, señores. Yo eso nunca en mi vida imaginé que iba a ser. Saben que esa es una de las grandes mentiras del mundo. El mar negro no es negro. No, me dijeron que es que hay un momento en que se pone muy azul oscuro, entonces se ve como negro. El Pero vinoso Ponte que llamaba Homero. sí, sí, pero también me Ujú. enteré que hay otras cosas así como más, como tiene sus historias, que tendría que averiguarlas. Carlos Velázquez Torres, ¿desde qué lugar del mundo nos habla usted el día de hoy, hermano? Desde Queens, no me he movido de Queens. Carlos es el que nos cuida la esquina, ¿sí? Es el que está ahí parado en la esquina. Bueno, yo desde el sur de Manhattan el día de hoy, con este tema sobre poetas que se arrepienten o se han arrepentido de publicar su primer libro. Marisa Russo, ¿alguna vez te has arrepentido de publicar algo? Mm, eh, Libros no. Sí, me he arrepentido de algunos cuentos que se publican, que salieron cuando iba a la secundaria y que ganaron premios y no me gustaría, creo que ya lo mencioné en otro programa, no me gustaría que salieran a la luz esos cuentos. Sí. Irene Santos, ¿tú alguna vez te has arrepentido de publicar algún libro, algún poema o algo? En lo absoluto, no. Cuando mi primer libro, que lo publiqué en 1988, Desnudez del Silencio, si me hubiera llevado, que ya lo he comentado en otros programas, si me hubiera llevado de unos cuantos poetas que me decían que no estaba listo para publicarse, pero yo no los obedecí, más bien seguí el consejo que me dieron Ángel Hernández y Bruno Rosario Candelier, Mateo Morrison y Silvano Lora, entonces los seguí a ellos y no me he arrepentido hasta el día de hoy, después de tantos años, sí, no me he arrepentido nunca. Ok, que uno pueda así como conversaciones que hemos tenido de tomar un poema y decir, cambiar una palabra, quitársela, añadir, se podría, pero arrepentida en lo absoluto no. Sin embargo, en mi publicación del 2016, con septiembre casi termina, si publicara ese libro, sacara una segunda edición, sí, no digo que sacaría ningún poema, pero sí trabajaría algunos poemas. Harías Trabajaría algunos nuevas poemas y versiones, versiones nuevas actualizadas. versiones, exactamente, dejando el título del libro, que me encanta. Ya. Bueno, muy bien, pero no dirías que son poemas inéditos, ¿cierto? Porque es que no, y No, lo no, mandarías a concurso, ¿no? Diciendo, no, le no. cambié una palabra y entonces lo mando a un concurso, ¿no? Jamás lo Ok. dejaría con el mismo nombre y diría edición revisada. Muy bien. Carlos Velázquez Torres, ¿alguna vez se ha arrepentido de publicar algo o algo que... ¿Mm? Claro, uno siempre está lleno de arrepentimientos en este mundo. Sí, por ejemplo. No, realmente, bueno, el primer libro a mí me parece que está, bueno, le falta. No, el Los libro versos del estuvo, Incilio. Yo me acuerdo de ese sí, libro, Los versos del Incilio, sí. sí, el título es lo que lo que me gusta más, pero me parece que le falta un poco de cohesión al libro. Entonces, a veces como que no Es le... porque lo publicó, mano.
¿Por qué lo publicó profesor Carlos Velázquez Torres? Un tipo Porque tan... estaba muy joven y quería publicarlo y todo el mundo publicaba, todo el mundo le decía poeta y no, yo tenía derecho a la fama. No, no sé, de necesidad de publicar, no sé. También, no, el publicar implica como un compromiso con el oficio, me parece. Entonces yo quería comprometerme y sentirme que yo sí lo estaba haciendo. Sobre todo en Colombia que es tan difícil, ¿no? Ujú, En Colombia no es difícil escribir, en Colombia es difícil que a uno le respeten el trabajo, es otra cosa. ya. ¿Está mal arrepentirse, Marisa Russo? ¿Está mal arrepentirse de algo que no haya publicado? Decir, bueno, yo publiqué esto, pero ya ahora no me gusta. O sea, de alejarse, tomar distancia de algo que uno haya escrito, ¿está mal? ¿Es obligación? ¿Está mal arrepentirse? No, ¿por qué va a estar mal? Si alguien se quiere, lo quiere reescribir porque es para mejorar, no. Proceso constante donde uno ha adquirido nuevos códigos después de muchas lecturas y por eso es que viene esa ansiedad de querer reescribir algo, ¿no? O revisitar algo. Yo creo que arrepentirse no está mal, pero ¿y si vamos por ahí, por el mundo publicando? Y que cada vez que saques otro libro y estés en otro, qué sé yo, usando otros temas, otras temáticas, entonces te arrepientas del otro libro. O sea, ¿te irías arrepintiendo de cada libro que publicas? No No, está yo mal creo que la gente no se arrepentirse. arrepiente de cada libro que publica. Lo que sí creo es que, como bien dice Carlos, hay momentos en la vida y entonces uno puede que llegue a otro estado mental, Ah, pero de- psicológico, de conocimiento, diga, yo ya no soy esa persona que cantó esos versos, no soy esa persona que propuso esas ideas. Lo digo yo desde el punto de vista académico. Yo era una persona encantada con la idea de la ironía y la analogía. Yo pensaba que existía una estética de las correspondencias y proponía pues una lectura de la poesía desde ese punto de vista muy rilkeana, pero con los años he llegado a otros momentos de mi pensamiento que me hacen proponer tesis que casi que están diametralmente opuestas a esas tesis de juventud, a esas tesis de los 20 años. Digamos, mi trabajo me ha llevado a otros momentos. No es que desdiga de ellos, pero definitivamente en este momento no estoy defendiendo esas ideas con el fervor con las que las Exacto, defendía en ese momento. Y también es cierto lo que dice Carlos, uno a veces vuelve y se encuentra con un verso que está publicado o un poema que está publicado y uno dice, hombre, aquí esto podría tener una versión más sofisticada, más exacto. pulida, ¿no, Carlos? Sí, a mí me parece en mi propia experiencia la cuestión de publicar es como la carne, si me permiten la metáfora. Ujú. ¿Saben qué? Y Mar sabrá eso porque es argentina, ¿no? Cuando se sacrifica la vaca se corta y la carne no se come inmediatamente, sino que hay que dejarla madurar en un ambiente frío y después dejarla de un tiempo. A mí me parece que también para publicar hay que hacerlo de esa manera. En mi experiencia, yo escribo y yo tengo que dejar eso ahí un tiempo y después como que madura solo como en una cava y después ya voy a escoger qué es lo que de ahí, qué es lo que sirve. Y con relación al primer libro me parece que le faltó eso. Yo tenía eso ahí y estaba vivo, estaba burbujeando y cuando decidí mandarlo a impresión, el libro le faltaba esa madurez, ese reposo que necesitaba. Y me parece que al libro se le nota todavía eso con los años. Sí, sin Pues embargo, ahí, con la publicación de mi primer libro, como son poemas eróticos, entonces yo creo que en los 80 creo que ese tema am, dicen que era muy importante y como no se acostumbraba a publicar sobre esa temática, entonces creo que estuvo bien. pues, dos amigas, escritoras, poetas, las dos talentosas, una que está en Costa Rica, Paola Valverde, Alier, y Loren Mendinueta, digamos por conexiones diferentes, las dos han confesado que tienen un libro, ¿sí?
del que no hablan, del que no mencionan. Cuando les quise preguntar, digamos, a cada una amablemente si tenían la generosidad de compartirnos el título del libro, guardaron un silencio muy elegante y respetuoso y supieron Ajá. hacer la finta, pues para que no. Pero yo, pues yo también tengo un libro que fue mi primer libro, libro de juventud. Lo publiqué con mi amigo William Beltrán. Era un libro conjunto, le decía William, ¿no? La mitad era un libro en cara y cruz. La mitad del libro había sido escrito por William y en la otra cara el libro había sido mío. Ahí estaba el tigre bengalí, ¿no? Ahí estaba un poema mío que algunos compañeros han utilizado para burlarse de mí en las fiestas, que habla sobre un tigre bengalí. Exactamente. Y yo, Y eso me ha costado ser pues burlas, ¿sí? ¿Qué dices, Mar? no, ahora que acabo de venir de mi tercera patria, vamos a decir mi segunda patria, Estados Unidos es mi tercera. Este, Poetas, pues estuve en casa de Paola y vi el libro. Lo que pasa es que no se me ocurrió en ningún momento prestarle atención al título. La portada era impactante, una foto de ella de jovencita y la contraportada tenía un desnudo de espalda espectacular. Oh my God. Entonces fue tanto el impacto de ver ese libro, su primer libro, que no me puedo acordar el título del libro. Loren Mendinueta declara que ella no tiene ejemplares de su primer libro, que fue publicado en Cereté, Ajá. y que publicaba y coleccionaba sus primeros poemas. Era un cuaderno con unas grapas, así lo describe, y yo le he prometido que me voy a dedicar a buscar ese incunable de Mendinueta para ver si es posible hacerlo disponible, digamos, en PDF a través de las redes y eso, porque no queremos que una obra prima, una ópera prima de una poeta influyente de nuestra generación, pues se pierda en el vacío. Irene Santos, ¿tú conoces este libro que se llama Los alegres ojos de la tristeza? ¿Lo conoces? Sí, estuve en la presentación en la Biblioteca Nacional en Santo Domingo, República Dominicana. Estuve en Biblioteca esa Nacional, un libro presentación, sí. publicado por la editorial Búho, muy Por, interesante. la misma editorial, editora Búho, que me publicó también Desde del Silencio, mi primer libro. Pero este libro, Los alegres ojos de la tristeza, de Marianela Medrano, su segundo libro, porque su primer libro se llama Oficio de Vivir. Ujú. Creo que alguna vez la escuché decir eh, que si hubiera sido ahora no lo hubiera publicado o que no lo menciona mucho. Sin Sí, embargo, yo creo yo que admiro mucho a Marianela. Yo he leído, obviamente, su Curada de Espantos, su sí, sí, Diosas de sí, la Yuca, sí, ¿sí? sí, sí. Y Donde pero vemos Los ese Alegres Ojos de cambio. la Tristeza ha sido un libro que me ha sido esquivo a pesar de que yo me precio de ser una persona con una buena relación con la literatura dominicana. Y ya desde aquí, desde la esquina rota, le ofrezco a Marianela Medrano hacer una nueva edición de Los Alegres Ojos de la Tristeza. Y si llegara a ser necesario, buscamos una traducción al inglés para que el libro reciba otra vez, igual que el de Loren, la difusión que merecen estas óperas primas de poetas que son fundamentales para nuestra época. Pero Sí, pero quiero también comentar que en el 2016 se publicó al Ministerio de Cultura en la República Dominicana este libro que me encanta mucho el título, Septiembre casi termina, que incluso otras personas me decían, oye, ¿cuándo vas a escribir el libro que en noviembre casi termina? O por ahí, como con broma. Sí, en ese libro, sí yo, si hiciera, bueno, que lo estoy pensando, hacer una segunda edición. No prometo sacar ningún poema, pero sí prometo, me prometo, no le prometo a nadie, pero me prometo trabajar algunos poemas. bueno, pues en las redes sociales nos llegaron algunas respuestas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, nos dice Alberto López Serrano que el poeta salvadoreño Raúl Contreras rechazaba pues, su primer libro, Armonías Íntimas, un libro de 1919. ¿A ustedes recibieron algún otro comentario, compañeros? ¿Ustedes tienen algún otro comentario? Mm, mm. Bueno, yo en este encuentro, el que acabo de venir de Constanza, Rumania, pues tuve el placer de conocer a Ángela Gentile y, y bueno, esta mañana recibí un mensaje de voz, un saludo de ella y yo digo, oh, casi tengo que entrar a la esquina rota con Carlos Aguasaco, Marisa y Carlos Velázquez y vamos a hablar de este tema. Y ahí
en el mensaje le dije, a propósito, ¿me puedes dar algunos nombres de algunos poetas que se hayan arrepentido de haber publicado su primer poemario? Y entonces me dejó 4 nombres, pero hizo mucho énfasis en este poeta que nació en 1934 y que murió en el 2010, que se llama Horacio Castillo, y que nunca incluía su primer libro, se llama Descripción. Y dice que en el futuro él jamás incluyó, nunca mencionaba ese libro. También me habló de Tolkien, sí, en la Comunidad del Anillo, que tampoco lo incluía, tampoco hablaba de ese primer libro. Y también habló de Borges. Dijo que Borges tenía como prohibido, o que se arrepentía de haber publicado los 3 primeros libros. Ya tendría yo que seguir a buscar e indagar. Bueno, Ah, y aquí tenemos la imagen de la portada del libro Armonías Íntimas del salvadoreño Raúl Contreras. ujú. Y bueno, y en esta página web, ¿no? Que se llama El Borracho Abstemio. Déjame Eh, ver la portada, Carlitos, por favor. esa es la portadilla de las Armonías Íntimas. Armonías íntimas, flores de primavera, frutos De de estío. estío, hojas de Otra- otoño, nieves de invierno. Eso parece la portada de un disco de bambucos. Sí. No, pero Carlos Velázquez le hace por lo menos 2 cuartetos aquí el maestro. Oh, Neurastenia. Neurastenia. Dejadme solo, mi carácter tiene fases de sombra y frialdad de polo. No quiero yo que en mis oídos suene ni el ruido de mi voz. Dejadme solo. Siento en el alma una tristeza, siento una angustia indecible que me embarga, cansancio de la vida, un desaliento que pesa sobre mí como una carga. Bueno, pues sí, yo creo que tenía razón el maestro Tenía razón, estaba ¿eh? lleno de Ujú, lugares comunes ujú, y consonancias. Qué ¿eh? malos. Claro, así que vamos a darle sepultura, gracias. Dejémoslo ahí, sí, sí, sí. Pero Bueno, vamos a hablar de la tierra más ajena. En 1955, Alejandra Pizarnik rechazó su debut y dejó constancia y dijo, reniego de ese libro. no me Y digas. más tarde fijó su propio canon sin ese título, o sea, la tierra más ajena. Más ajena. No sabía esa La tierra más ajena. Mm. eh, de Alejandra Pizarnik. No sabía que había. Sí. Bueno, aquí creo que tenemos aquí una imagen. Vamos a ver si la ponemos un segundo para que. Bueno, aquí tenemos una imagen de esta tierra más ajena de Alejandra Pizarnik. ¿Sí? Discernir. Sí, la tierra más ajena. ¿De Aquí qué está año Martín es el Domínguez, ha libro? hecho una reseña de este libro. ¿Sí? Leamos un verso, Mar, ya que estamos aquí con A Pizarnik, de esta ver, tierra más ajena. sí, a ver. Miraba los coches en arreglo, sin sus vestiduras metálicas. Las partes delanteras semejaban peras recién estrenadas. Un sol amarillo dejaba caer indiferente pedazos luminosos de algo coloreado, mas las sombras persistían aún los retazos del astro. No está tan mal. No está tampoco tan. O sea, hay que No está pensarla, hay que tan leer las obras mal. en su época, ¿no? Parece prosa más bien. Pero, Parece Sí. prosa Irene, ¿qué tal? cortada. ¿Te lees otro? A pero, ver. pero por eso es que yo digo que eso era Ujú, lo que ella escribió en ese momento, lo que yo escribí en este momento. ujú. Por ejemplo, yo en mi desnudez del silencio, yo digo, créeme, hace falta un espacio en la garganta, un silencio roto, un ojo sacudiendo el miedo, un poema comulgado en ¡Guau! nuestra cama. Y yo no me Es, arrepiento de haber publicado eso. es que, ¿cómo te vas a arrepentir con esa imagen? Es Ujú. ¿Eh? bellísima. No, Nada, jamás, jamás. jamás. Pues el poema de Pizarnik, Carlos Aguasaco. Irene, pero, esa cama de la que tú hablas, ¿no era esa cama en la que dormían 8 personas? Mm, Bueno, puede ser eso, puede ser Cierto. una cama imaginativa, Una cama simbólica. una cama No, y simbólica. después
Yendo más, otro de nuestros grandes poetas, Octavio Paz, Luna Silvestre de 1933. Él lo excluyó, Paz excluyó su primer cuadernillo de todos sus libros y lo ocultó durante décadas. Y ya Efraín Huerta escribió que Paz estaba arrepentido respecto a esos poemas. Bueno, pero arrepentirse es un derecho de todas las personas, o sea, Sí. uno Paz lo se puede, arrepentía muy fácil. ¿sí? Definitivamente. Que Octavio Paz se arrepentía muy fácil, miren en las entrevistas. Bueno, nos dice también que Enrique Lin, Cristian Gómez Olivares nos dijo que Enrique Lin se arrepentía de nada, se escurre. Y Marco Antonio Murillo nos cuenta que Ali Chumacero hablaba de un primer libro en un engargolado que le prestó a un amigo y afortunadamente lo perdió. ¿Sí? O sea, ese libro que uno le presta a un amigo para que lo lea, el amigo lo pierde y entonces afortunadamente ¡Qué recupera. bueno! Tuvo la suerte. También está Eduardo Lizalde con varias obras. ¿Sí? De hecho, en la Nueva Memoria del Tigre, mete un prólogo donde refiere la triste historia de sus primeros libros y compila lo que él consideraba medio rescatable. O sea que a veces los escritores lo que pasa es que tienen tiempo de, digamos, evaluar y vuelven sobre su obra y dicen, bueno, quizá esta no era la pieza más afortunada. Sin embargo, el poeta no sabe lo que hace. O sea, el poeta no es el que juzga su obra. Carlos, ¿usted cree que quién es el que juzga la obra del poeta? Pues el lector, ¿no? Esa es la idea, que el Entonces, lector sea el que le dé valor a la obra. Lo que pasa también es que hay momentos en que los libros no pertenecen exactamente al momento en que se publican, sino que o pueden estar un poquito retrasados, un poquito pasados de moda, o también pueden estar adelante de su tiempo, o también pueden pertenecer a un público que no está presente en el universo cercano del escritor en el momento. ¿No les ha pasado a ustedes que ustedes presentan su obra en ciertos contextos y no tiene, pues la gente dice sí, está bien, y la presenta en otro lado y esa vaina es como Exacto. explota y dice, Desde uy, luego. mira, el poeta. A mí me ha pasado así, a mí me Sí, ha pasado así que llego, incluso con la gente cercana no tiene mayor trascendencia, pero la presento en otra ciudad y la gente responde muy bien. de acuerdo, Eso eso es puede ser, cierto. ¿no? Sí. A ver, y otro más, vamos con los grandes poetas ya tuvimos Paz, Pizarnik, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Ajá. Jiménez El poetazo. el poetazo que tenía tarjetitas y corregía y se autocorregía con tarjetitas. Tuvo un libro que sería como del temprano, estos estrenos. eh, eh, de su generación, que se llama Ninfeas, de 1900, y Almas de Violeta, 1900, y él renegó totalmente de esos estrenos e intentó destruirlos por considerarlos ajenos a su obra más madura, ¿no? Mm, eh, eh, ya, sí, 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 sí. bueno, lo que nos dice Luzmeri Giraldo es que el poeta Giovanni Quesep, que fue su maestro, ¿sí? Ah, ya lo conoce mucho, ¿no? Desdice o rechaza su primer libro que se llama Después del Paraíso, un libro que tiene verso clásico con sonetos y que pues yo encontré un artículo, ¿no? Lo voy a compartir la pantalla para que lo veamos, un artículo que nos habla sobre la posibilidad de convertirlo en un libro apócrifo y verlo fuera del canon, o sea, sacarlo del canon literario. Es Armando Alfaro Patrón de la Universidad de Cartagena. Después del Paraíso, libro apócrifo, donde nos habla que si vale la pena o no, donde discute si vale la pena o no considerar que este sería un libro apócrifo del maestro Giovanni Quesep. Allí hay un par de sonetos que pueden ser de interés. Leámonos aquí estos dos tercetos de el soneto a Don Quijote, Carlos Velázquez, usted que lee también. A ver, estos dos tercetos dice, caballero de pena y melodía, vas anunciando tu melancolía en céfiro de cielo enamorado. Asciendes a la esencia de la altura y nace el agua azul de tu locura
en un jardín del aire ilimitado. Pues la rima funciona, pero pues es probable que el verso no sea tan afortunado, ¿no? Ajá. Y eso sería cierto. Y pues el que Giovanni que se tiene un oído pues muy bueno para la poesía. Aquí hay uno dice, el autor, un poema que vale la pena transcribir completo, que sería un soneto a Unamuno, ¿sí? ¿Qué tal si nos leemos dos cuartetos, Carlos? Usted que lee también. Este buitre voraz de ceño torvo, que me devora las entrañas fiero, y es mi único constante compañero, labra mis penas con su pico corvo. El día en que le toque el postrer sorbo, apurar de mi negra sangre, quiero que me dejes con él solo y señero un momento sin nadie como estorbo. ¿No? Definitivamente lo que no se puede decir es que el maestro Giovanni Queser no sabe medir, sí sabe medir. Es que es obvio Ujú. que más adelante, en 1968, cuando publica su su siguiente volumen, pues ya tiene una voz que es muy, muy personal y la que lo lleva a ser el poeta importante, canónico que es en Colombia. Es una voz Irene, mucho más contemporánea después la que se le escucha que se, ¿no? Aquí todavía tiene como mucha influencia de lo clásico. sí, claro, ya después cuando llega con el ser, no es una fábula, es un libro del 68, pues es otra voz, ¿no? Em, También es que hay, aparte de, como diría eh, José Donoso, ¿sí? Al principio, al principio, una gran parte de la obra de un autor es su propia biografía. Y entonces uno va construyendo su biografía en esta escritura. En el caso de Giovanni, que va a ser un maestro, digamos, de literatura clásica, de literatura del siglo de oro, em, pues están esos textos que son casi tareas que uno tiene que hacerse uno mismo. Yo también escribí un soneto de muchacho. Es más, en mis clases de escritura creativa en la Universidad Nacional, mis estudiantes tienen que escribir un par de sonetos y como ejercicio, pues no para que lo publiquen, pero sí como ejercicio. Irene Santos, ¿alguien más que tú conozcas que se haya arrepentido de publicar un libro? No estuve porque quería como concentrarme también en los dominicanos, pero no encontré a más nadie, pero Arthur Rimbaud también, Bueno, interesado, Rambo se arrepintió fue de todo. de Sí, todo, se arrepintió de sí, todo, sí, sí. sí, sí. Rambo Tan temprana edad, sí, como a los 18, ¿no? como Los 20 18. a los 20 años, sí. Lo ha dejado todo. em, pero yo creo que el caso de Rambo tenía que ver Ujú. con su personalidad, ¿no? Con su manera de vivir la vida. Sí, Eh, sí, sí. yo creo que él pasa tan rápido, parece un cometa, ¿no? Por la poesía, pasa tan rápido por la poesía Ujú, que llega al final cuando todos hasta ahora estamos comenzando. Rambo exacto. llega al final, ¿sí? Tiene 13 años y ha escrito el mejor verso alejandrino, Ujú. ¿sí? Rambo Sí, tiene sí, 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 sí. esa característica. Es un poeta que termina cuando nosotros comenzamos. Y todavía estamos leyendo, entendiendo a Rambo. Cuando Rambo dice que hay que ser absolutamente moderno, por ejemplo, ¿sí? Pues está creando las bases para la poesía de César Vallejo. Exacto, No exacto. no es Sí. posible entender los poemas humanos de Vallejo sin la obra de Rambo, por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿y quién más? Mar, ¿tienes algún Sí, otro dato? Federico García Lorca. Ajá. Sí, ¿quién se iba a imaginar que nuestro Fede, Impresiones y Paisajes de 1918, tuvo fracaso comercial, señores, fracaso comercial. Lorca quemó cuantos ejemplares pudo, por eso no se pueden conseguir copias de ese libro.
Claro, como él era del club de los poetas autopublicados, que sus padres le pagaban las publicaciones, pues venían unos padres influyentes o con recursos, no influyentes, con recursos que podían permitirse pues que él quemara los libros, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien? Ah, sí, claro, seguimos con estos nombres así. Nicanor Parra, Cancionero sin nombre, 1937. Nicanor Me Parra. Él arrepentí lo totalmente, marginó completamente de su obra gruesa en 1909, ¿sí? Y bloqueó reediciones hasta que reapareció aparte en el 2006 en obras completas y algo más. Pero por mucho tiempo, Ya, can- bloqueaba por mucho tiempo estuvo triste por esa publicación. Bueno, Uy, bueno, ya con esto vamos llegando al final de este episodio número 34 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética, en el sí, que hemos tratado de tocar un tema del que casi no se habla, y es que el derecho que tienen los escritores a cambiar de opinión y a arrepentirse. Sí. arrepentirse y a reescribir el poema, ¿sí? Eso es, Es que ese arrepentimiento también hace parte del proceso de aprender a escribir también, porque es como prueba y error, ¿no? Ensayo y error y saber qué es lo que funciona y qué no. E ir encontrando la manera con la que el poeta se siente más cómodo en la manera de producir los versos y en Pero, conjunto, ¿no? pero Carlos Velázquez, así como así, deshacerse 100% de que tú tengas un poemario y no estás muy consciente de publicarlo y no me gusta y lo tiras al zafacón. al No, zapato. al Bueno, zafacón. Lo pones en el zafacón y ya lo te pueden, olvidas de todo eso. O lo puedes, o puedes guardarlo. deshacerte, sí, puedes deshacerte de ellos antes de publicarlos. Este, comentaba la hermana de uno de los poetas del círculo de poetas turrialbeños que ellos agarraban y a veces hacían como un ritual en un basurero y quemaban. Una fogata, una Sí, fogata. una bueno, La fogata. autoinquisición. Sí, sí. García Márquez Este, dijo en una Autos de entrevista, fe. García Márquez dijo en una entrevista que la primera versión de Señado de Soledad la tiró completa a la basura. O sea que a veces hay que reescribir, pero yo prefiero, honestamente, compañeros, no sé cuál sea el caso de ustedes, pero yo prefiero arrepentirme de publicar que de no publicar. sí. Yo prefiero decir, bueno, ya cambié de opinión, que me quedé toda la vida esperando a estar seguro de mi opinión. Yo Y prefiero arrepentirme de Sí, compartir que no es compartir. que arrepentirse de todos modos es un acto de honestidad, ¿no? Que sí. hay gente que nunca se arrepiente y nos somete a algunas cosas que no deberían. Pero, Pero hay una cosa, por lo menos le está dando un margen a un posible estudioso en el futuro de que te lea y compare tu progreso. exacto, Eso, de Ujú. acuerdo, de acuerdo. Por ejemplo, chicos, Virginia Moore, dominicana, que llegó antes de su adolescencia aquí a los Estados Unidos. Ella nunca publicó. Aparecieron poemas por aquí, por allí, e incluso nosotros en el festival le publicamos Un dossier, un sí. dossier, ¿sí? Ujú. Y le dedicamos la feria, le dedicamos perdón, Festival. el festival a Virginia Moore. Pero cuando Virginia Moore, Franklin Gutiérrez, Daisy Coco de Filipis y Sonia Rivera Valdés tenía el manuscrito que ya estaba listo, ya, una llamada telefónica, detengan, que tengo que ver algo. Y nunca salió el libro. Bueno, ¿Por qué? pero también uno con lo... Porque Virginia Moore, que era una lectora, una gran lectora, Ujú. me llegó a decir a mí, recuerdo exactamente cuando yo publiqué Después de la lluvia, me dijo, sí, Irene, públicalo. Y digo yo, sí, pero tú me lo dices a mí, pero tú no publica estos libros que tienes aquí. No, es que ya todo está escrito. Pero ¿cómo es que me va a decir todo está escrito cuando me está diciendo, incentivándome para que yo publique? Bueno, pero esa es la personalidad Era de la ella cuestión, y uno la tiene, persona, era de la personalidad de ella, su propia psicología, pero además uno con lo propio hace lo que uno quiera. no, desde luego que sí, claro, desde sí. luego que sí. Pero, y bueno, y para el otro poeta que se va,
Vicente Huidobro. Ajá. Huidobro, ¿de qué se puede arrepentir Huidobro? Huidobro. Ecos del alma, 1911. Mira. Ecos Lo del juzgó, alma. él se autojuzgó y dijo que era un libro romántico, demasiado retórico y hueco. Ecos del alma parece una emisora de boleros. Sí, de esos programas que daban por las noches, Sí, 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 que sí. todavía lo, que todavía lo siguen dando en la República Dominicana. Cuando yo iba a República Dominicana y escucho estos programas a las 9 de la noche para uno acostarse, donde se leía, donde había un cantante invitado y entonces traía un poeta y leía un poema. Entonces, sí, es cuando dicen ecos del alma, sí, Mira, es que hay ya lo títulos verdad. desafortunados en poesía. O sea, con mucho respeto, obviamente, por nuestra admirada poeta Marianela Medrano, el título Los alegres ojos de la tristeza es obvio que genera reacciones, ¿no? Y que uno inmediatamente hace juegos mentales y variaciones sobre esto, y uno dice, no, ¿y por qué no se llama entonces los, los tristes ojos de la alegría y cosas así, ¿no? Es lógico, es lógico. Y este, por ejemplo, Ecos del Alma. Y luego está uno de Fernando Garavito. Hay un libro de Fernando Garavito que incluyó María Mercedes Carranza El, en una antología que hizo de poesía colombiana contemporánea por ahí en 1972, creo, de esos libros de 5 pesos. Yo recuerdo cuando leí el título me sorprendió. Se llamaba, el libro se llama Lo que quiero decir es que la vida es dura. Entonces yo inmediatamente dije, no, pues voy a leer esto. Garavito obviamente es una persona valiosa. Yo no comento cosas que no me parecen valiosas, ¿no? Pero ese libro de Juventud de Garavito, ese lo que quiero decir es que la vida es dura, me pareció una colección de obviedades. O sea, cosas obvias, Mm. ¿sí? Porque la vida es dura, ¿sí? Entonces, en un día tenemos que hablar de títulos desafortunados en poesía, ¿no? ¿Sí? Pero ustedes saben que bueno, a mí, creo que también ustedes lo hacen. Yo hago que repito mucho en las lecturas que voy, repito los mismos poemas. Y yo, bueno, me disculpan los que están aquí, los que todo el tiempo me escuchan, pero para esta gente esto es nuevo. Entonces, en el 2019 fui a Puerto Rico, al festival que organizan Linda. Linda Rosas. Linda Rosa. La Rosa, sí, y su mamá. Entonces, Vilma. que un día hablando con Tomás Galán, yo digo, pero hay que mandar unos poemas, Tomás, pero no sé qué título ponerle. Entonces, me acordé que yo siempre leo los mismos poemas porque me identifico mucho más con esto. Y entonces el título que le puse fue, hablando con Tomás, digo, poemas, voy a hacer un librito con los poemas que nunca leo. Y me dijo Tomás Galán, ahí está el título del libro, poemas que nunca leo. Entonces, la gente a veces cuando ve ese título, dice, oye, Irene, ¿cuáles son? Entonces yo comienzo a leerlo. Ya, entonces, si se hace la reedición, tiene que ser poemas que nunca leía, ¿sí? Exactamente. yo, Ruso. Y después yo poemas voy que solía a, no leer. yo quiero decir algo. Yo abogo porque si Marilena, si Medrano vuelve a escribir el libro, porque mantenga el título. A mí me gusta el juego de palabras que ella usa, me parece un oxímoron con una metáfora y al mismo tiempo o sea, tiene un hermoso juego que se haya prestado en aquel tiempo para que le hagan estas bromas, pues envidiosos. Envidiosos, porque Claro, ella pudo jugar, pudo personificar, hizo Sí, oxímoron, personificación, metáfora, así que si lo vuelve a publicar, que lo publique con mucho orgullo, porque y a mí en poesía, la envidia es mejor despertarla que sentirla. tiene eso, todo mi apoyo. Marianela Medrano y Marisa Ruz. Sí. Bueno, por eso, a reeditar ese libro y con todo, porque Arte Poética Press se compromete ya a publicar la nueva edición si la autora decide cedernos los derechos. O si no lo hacemos, ¿sabe qué? Ahí está Nueva York Poetry Press para que tenga a una editora que la recibe con los brazos abiertos. o Sí. si no lo hacemos, coedición y ya. Exactamente. Claro, Exacto. le metemos una llamada. Bueno, Oiga, se nos pasa el tiempo. antes de irnos, este meme que les compartí a ustedes, que cuando estábamos hablando de los talleres de poesía, Compártalo, compártalo. no sé a ustedes qué les parece.
Dice, Tenemos que hacer uno que se llame Memes y Ay, Poesía. Un el programa que 3 se de llame mayo me Memes y inscribí a un Poesía. taller, el 10 de mayo escribí mi primer poema, el 14 publiqué mi primer poemario y el 20 de mayo abrí mi propio taller. ay, Sí. yo publiqué uno también así, y eso que yo no soy de poner memes, pero lo vi y era con este cantante, un cantante mexicano, el que Listo, está ya queda decidido que para el siguiente episodio vamos a hacer memes sobre poesía. ¿Ok? Y ¡Oh! Tenemos al experto, con eso tenemos entonces nos despedimos de este episodio número 34 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética, con un abrazo a todas las personas que hemos mencionado, y lo hemos hecho pues con cariño y con admiración, y porque aquí no hablamos de cosas que no consideramos que valen la pena. Hasta la próxima semana. hasta la Adiós. próxima. Bye bye.